Buenos días. Ya vamos a dar inicio a las conferencias del día de hoy, organizadas por el Parlamento Universitario y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. La primera conferencia del día de hoy son procesos parlamentarios a cargo del señor Giovanni Acate. Señor Giovanni, por favor, le doy la palabra para que pueda empezar. Gracias. Muchas gracias, Julia. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Un gusto estar con ustedes compartiendo el día de hoy. Bien, hoy vamos a dialogar, vamos a conversar un momento sobre los procedimientos parlamentarios y seguidamente también tendremos una exposición que tiene que ver de cómo se elabora un proyecto de ley. Vamos a ser breves, concisos, pero lo más claros posibles, para que cada uno de ustedes que nos acompañan en esta tarde puedan tener una noción bastante importante de lo que significan los procedimientos parlamentarios. Vamos a compartir pantalla en estos momentos con ustedes y quiero comenzar dando una mirada a lo que es el Congreso de la República, lo que es nuestro Parlamento Nacional. El Congreso de la República, como ustedes saben, está conformado por 130 congresistas, los que corresponden a distintas jurisdicciones del territorio nacional. Y lo que puedo decir en términos conceptuales generales, el Congreso de la República representa a la opinión pluralista de la nación, representa a toda la sangre, a todos los credos, ideologías, profesiones y oficios, y que están representados por el voto democrático en la proporción que la ciudadanía decide el día de las elecciones. Hay que recordar que cada región tiene un número determinado de congresistas. La región Loreto tiene 4, la región San Martín tiene 4 también, Ucayali tiene 2, Madre de Dios tiene 1, y así podríamos ir revisando y mirando en cada jurisdicción donde uno está, puede saber cuántos congresistas tiene en este caso. El Congreso de la República responde en este sentido a el derecho de la representación nacional. Señalábamos temprano hoy en otra conferencia y además a veces redunda en este sentido cuando se dice o se habla mucho sobre que el Congreso no nos representa, por ejemplo. O también cuando se dice, se manifiesta que para ser parlamentario debería tener cierta formación de educación o cierta profesión, lo cual dentro del marco constitucional, dentro de la democracia que vive nuestro país, esto no puede ser así. Cuando hablamos de democracia, hablamos de inclusión. Y es por eso que señalamos y nos reafirmamos en decir que el Congreso de la República representa al país, representa a cada uno de los ciudadanos. Eso está en ese sentido bastante claro. Así, como digamos, los de Tacna no han votado por lo de Lima, pero los de Tacna han designado a sus parlamentarios en la elección congresal, en las elecciones generales. Igual lo ha hecho Lima, igual lo ha hecho Tumbes, lo ha hecho Piura, lo ha hecho Ayacucho. Y la suma de todas estas elecciones que han habido, de todos estos procesos de elegir a un representante, hace pues que en estos momentos ellos nos representen en el Parlamento Nacional. Fernando Santolaya, que es un periodista dedicado a temas constitucionales, a temas que tienen que ver con democracia, señala que el Congreso es un órgano de representación política que ejerce determinadas funciones dentro de un Estado constitucional o de derecho. O sea, tengamos claro este tema de la representación y además el tema de la inclusión es un tema en un país democrático. Ahora se está convocando a elecciones también a elecciones regionales y elecciones municipales. Allí las regiones, los ciudadanos de cada región, por mayoría, que es lo que determina la democracia, por mayoría eligen a su gobernador y eligen a su alcalde. Y además
también eligen a sus consejeros y regidores. Puede ser que usted no vote por el candidato que ganó, pero usted participó en una elección, en este caso regional o municipal, y la mayoría es la que finalmente opta por quién va a asumir la administración de ese gobierno regional o de esa municipalidad. Lo mismo ocurre en el tema del Congreso de la República. El Congreso de la República también está organizado y tenemos la organización parlamentaria y tenemos también, en este caso, el servicio parlamentario. El servicio parlamentario tiene, en este caso, 8 estamentos, 8 órganos, que cada 5 años se renueva, cada elección congresal que tenemos en el país, junto a las elecciones generales, se renueva, los 130 parlamentarios, los 130 congresistas, salvo el Congreso extraordinario que hemos tenido durante el 2020-2021, o también cuando se llamó elecciones en el gobierno de también Alberto Fujimori. En el tema de la organización parlamentaria, repito, son 8 órganos. Tenemos al Pleno del Congreso como máxima instancia de toma de decisiones en el Congreso. Tenemos a la Comisión Permanente, que cuenta con 33 integrantes, incluidos los miembros de la mesa directiva. Tenemos al Consejo Directivo, que es más amplio que la Comisión Permanente. Tenemos a la Presidencia, hoy tenemos a la señora Mari Carmen Alba como presidenta. Tenemos a la mesa directiva, 4 miembros, la presidenta y 3 vicepresidencias. Tenemos las comisiones ordinarias, la junta de portavoces, que son designados por cada grupo parlamentario, y los grupos parlamentarios. Como repito, son siempre 8 órganos, pero que cada 5 años se renuevan por elección popular. Tenemos el servicio parlamentario, tenemos a la alta dirección, a la oficialía mayor, la dirección general de parlamentaria, la dirección general de administración, órganos de asesoramiento, tenemos a los órganos de control, órganos de apoyo y también a los órganos de línea. Quiero señalarles que el día de hoy o en la fecha, y siempre si uno revisa el proceso del Congreso de la República, el oficial mayor corresponde siempre a un funcionario de carrera que está en el Congreso de la República. Y hoy por hoy el oficial mayor es un trabajador que es parte de la Oficina de Participación Ciudadana, y actualmente el oficial mayor. Esta es la forma como está organizado el Congreso. Repito, organización parlamentaria y el servicio parlamentario. Vamos a revisar los procedimientos parlamentarios, que es lo que hoy, en este caso, nos convoca y nos llama en esta tarde. Según el artículo 64 del reglamento del Congreso de la República, nos señala que los procedimientos parlamentarios son el conjunto de actos sucesivos e integrados que se realizan para promover el debate y los acuerdos de los órganos parlamentarios del Congreso, destinados a producir leyes y resoluciones legislativas, actos de control político, de designaciones y también nombramientos. El único órgano del Estado y el poder que tiene las facultades para dar leyes en el país es el Congreso de la República. Y uno de esos procedimientos es el procedimiento legislativo. Está destinado exclusivamente a eso, a generar leyes y a sacar también resoluciones legislativas. Luego tenemos los procedimientos de control político. Ustedes habrán escuchado en estos días mociones de interpelación, mociones de censura, mociones de pedido de vacancia. Hay mociones también que tienen que ver con temas de saludos de instituciones por aniversarios. Hay mociones como la que se dio el día de ayer, donde se pedía al gobierno nacional que declare en emergencia la zona de Retamas en la provincia de Patás por el derrumbe que afectó a más de 60 viviendas y que se tiene un promedio de 8 o más desaparecidos
a consecuencia de este desastre natural, es allí donde van apareciendo, repito, una serie de procedimientos de control político que iremos viendo en el transcurso de esta charla. Y también están los procedimientos especiales, que tienen que ver con designaciones, con ratificaciones de funcionarios de órganos de Estado, que vienen con designaciones desde el Poder Ejecutivo y que el Congreso tiene que, en este caso, ratificar dentro de sus funciones. Vamos a ver los procedimientos legislativos. ¿Qué dicen los procedimientos legislativos o cuáles son? Decíamos de un principio, y lo señalamos claramente, que tiene que ver con el tema de las leyes. Dar leyes. Tenemos las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las leyes autoritativas, las leyes de reforma constitucional, la ley de demarcación territorial, tenemos resoluciones legislativas y también la ley de presupuesto, de endeudamiento y ley de equilibrio financiero. Quiero señalar, aunque eso también lo veremos más en detalle en la siguiente ponencia, todo ciudadano tiene también derecho de hacer una propuesta legislativa, de proponer una ley. Lo hace el presidente de la República, los hacen los órganos autónomos que tenemos en el Estado, lo hacen los gobiernos regionales, lo hacen las municipalidades, lo hacen los colegios profesionales y también el ciudadano, siempre y cuando junte las firmas necesarias para poder ingresar una propuesta legislativa. Pero el que la aprueba es el Congreso. Vamos a revisar una mirada a lo que son las leyes ordinarias. Las leyes ordinarias se señala que son de menor categoría, que pueden normar cualquier tipo de materia. También son leyes coyunturales que responden a la situación y a un momento determinado y que además pueden ser modificadas en el tiempo sin ningún problema, por supuesto siempre cuente con la votación del Pleno del Congreso y la aprobación en este sentido, del presidente de la República, que es quien finalmente firma las autoras de ley. Y responden por lo general a leyes que van con el ejercicio de las profesiones. El año pasado se aprobó la ley del ejercicio profesional del licenciado en administración. Hoy por hoy hay un pedido que está en discusión de que se dé la ley de los comunicadores sociales. Así como hay la ley del periodista, también hay pedidos para que se dé una ley de comunicadores sociales. Entonces, son, como lo repetir, leyes que responden a temas concretos, coyunturales, y que además pueden ser modificados. También una ley ordinaria, como ejemplo, tendremos a la ley 31336, la Ley Nacional del Cáncer, o la Ley 31056, que tiene que ver con COFOPRI, para que puedan seguir, en este caso, ampliando los plazos de titulación de terrenos ocupados por posesiones informales. Y en esta ley, la 31056, se dan las medidas para que se pueda formalizar a familias que están en propiedad informal y estatal hasta el 31 de diciembre del año 2015. Había una ley anterior que también ampliaba, pero la ampliaba hasta el 2010. Y entiendo que el actual Congreso está trabajando una nueva propuesta legislativa hacia el 31 de diciembre del 2020. Pero no solamente de la ley, porque luego lo que ocurre es que falta presupuesto para que COFOPRI pueda avanzar en estos procesos de formalización. ¿Cuáles son las leyes orgánicas? Son leyes que regulan la estructura y el funcionamiento de entidades del Estado previstas en la Constitución. Vuelvo a repetir, son leyes orgánicas que están claramente establecidas en la Carta Magna. Tenemos la ley orgánica de elecciones, la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica de gobiernos regionales. Son una serie de normas que rigen sobre estos órganos de manera puntual. Tenemos las leyes autoritativas. Autoritativas se denomina porque autorizan, le dan facultades. ¿A quién? Al Poder Ejecutivo. Hemos señalado, he dicho que los únicos que promulgan leyes, los únicos que sacan leyes
y las aprueba es el Congreso de la República. Pero hay momentos en que el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, pide facultades legislativas. Y esas facultades legislativas son llamadas leyes autoritativas. El Congreso le aprueba esa facultad, pero las leyes que emite el Ejecutivo dentro de estas facultades que se le entregan se denominan decretos legislativos. Y allí podríamos revisar, podríamos ver el tema de la pandemia. Ustedes deben recordar, y además estamos recordando que el día de ayer se cumplieron 2 años de la declaratoria de emergencia sanitaria, donde el Congreso de la República, el Congreso Extraordinario, dio la ley número 31011, que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Ustedes deben recordar, y ocurrió en todo el mundo, que los sistemas de salud no tenían la capacidad para atender la gran demanda de casos de COVID, incluso las grandes naciones, porque la cantidad de pacientes infectados era en todo lado superior a lo que se tenía instalado. Y el país, aparte de que no tenía casi poco instalado en el sistema de salud para atender el tema del COVID, no tenía un marco legal que le permita poder asumir tal responsabilidad. Por eso es que pide facultades legislativas y el Congreso las entrega para que puedan sacar rápidamente y poder preparar al sistema de salud para la atención de cada uno de los pacientes. Por eso es que nos mandan a nuestras casas, nos piden quedarnos para evitar mayores contagios y puedan ir preparando el sistema de salud para poder atendernos. No había camas UCI, no había oxígeno, el que había faltaba, no había plantas de oxígeno en todo el país, había solamente 2 aquí en Lima, eran privadas, no había EPPs, los EPPs se agotaron increíblemente, mientras pensábamos que al Perú no iba a llegar el tema del COVID, del Perú se vendía a otros lugares de EPPs que teníamos aquí. Y finalmente llegó este virus y todos hemos tenido, lamentablemente, familiares, amigos, gente conocida que ha fallecido por este mal. Otra ley que da facultades legislativas, en este caso al Ejecutivo, es la ley 31380, que tiene que ver con facultades que se le entrega para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de la activación económica a fin de contribuir al cierre de brechas sociales. Vuelvo a repetir, las leyes autoritativas son aquellas leyes que permiten que el Poder Ejecutivo pueda legislar a través de, en este caso, de manera concreta, a través de decretos legislativos. Continuamos y vamos a ver lo que son las leyes de reforma constitucional. La Constitución Política del 93, tal como la conocemos, permite ser modificada. Tú puedes modificar la ley, los artículos, los sencillos, todo lo que está ahí lo puedes modificar. Por supuesto, prueba con la aprobación correspondiente del Pleno del Congreso. Se da la reforma constitucional y esto marcado en el artículo 206 de la Constitución. Por ejemplo, hay que indicar que se aprobó la ley 31.11.8 o 31.118, la ley de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria. Eso también se ha dado dentro del Congreso de la República en el Congreso Extraordinario. También tenemos las leyes de de demarcación territorial. Son leyes que son exclusivas del Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo quien tiene la responsabilidad de ver temas de demarcación territorial, creación de distritos, creación de provincias. Ellos envían su propuesta legislativa al Congreso y es allí
donde se aprueba. No le corresponde en este caso hacer leyes de este tipo o hacer propuestas legislativas de este tipo al poder legislativo. También tenemos resoluciones legislativas. Estas resoluciones tienen que ver con resoluciones que permiten dar aval a los tratados internacionales que firma el Poder Ejecutivo. Sin estas resoluciones legislativas de aprobación por parte del Congreso, todo aquel tratado que firme el Ejecutivo no podrá, en este caso, ponerse en vigencia. Eso también quería señalarles, quería mostrarles, porque es algo que muchas veces se desconoce. También las resoluciones legislativas son aquellas que sirven para modificar, para adecuar el reglamento del Congreso de la República. La ley que rige a los congresistas, la principal, por supuesto, es la Constitución Política del Perú, la ley que está permanentemente en los genes del Congreso, es el reglamento del Congreso de la República. Y a través de resoluciones legislativas se pueden hacer modificaciones para el mejor desempeño del Congreso. También tenemos dentro de los procedimientos legislativos, también tenemos en este sentido a la ley de presupuesto, de endeudamiento y ley del equilibrio fiscal. La ley de presupuesto, la ley de endeudamiento y ley de equilibrio financiero, se presenta en el mes de agosto. Presentada la ley de presupuesto por parte del Ejecutivo, a quien le corresponde hacerlo, va el Premier, el ministro del MEF y los ministros a sustentar su presupuesto. Y durante agosto, septiembre, octubre y noviembre, durante 4 meses, hay una discusión de revisión del presupuesto y durante esta discusión los congresistas participan, no solamente los de la Comisión de Presupuesto, también otros congresistas participan y es un espacio donde a pedido de alcaldes, de gobernadores, incluso de ministros, viceministros, directores de órganos de dependencia del Estado, que requieren más presupuesto, buscan a los congresistas para que en este espacio, que sí tienen esas facultades de los congresistas, puedan buscar mecanismos y formas para que el Ministerio de Economía y Finanzas pueda asignar presupuestos para distintas acciones que ellos tienen planificadas en su gestión. Puede ser a nivel del Estado, puede ser a nivel del gobierno regional o gobierno local. Siempre ese tipo de acciones, y vuelvo a repetir, sí está permitido, no es que sea ilegal que se haga eso. Hay que señalar, por ejemplo, que el presupuesto aprobado para este año 2022 son 197.000 millones de soles, casi 8% más a lo que hubo en el 2021, que era 183.000 millones. Estos son los procedimientos legislativos, todo lo que tiene que ver con el tema de leyes. Repito, leyes ordinarias, leyes orgánicas, leyes autoritativas, ley de reforma constitucional, ley de demarcación territorial, resoluciones legislativas, la ley de presupuesto, de endeudamiento y ley de equilibrio financiero. Esas son las leyes que están enmarcadas dentro de este procedimiento. Sigamos revisando. Vamos a los procedimientos de control político que tienen los parlamentarios, que tiene el Congreso de la República. Los leemos rápidamente. Tenemos la investidura del Consejo de Ministros, la interpelación a ministros, invitación a ministros para informar, estación de preguntas y respuestas, moción de censura y cuestión de confianza, solicitud de información a ministros y a la administración pública, investigación sobre cualquier asunto de interés político, procedimiento de acusación constitucional, pedido de vacancia del presidente de la República, procedimiento de control sobre la legislación delegada, control sobre los decretos de urgencia,
control sobre tratados ejecutivos. En todo este procedimiento de control político va a estar presente la Comisión Permanente del Congreso de la República, integrada por 23 congresistas, incluidos los de la mesa directiva. Vamos a ver el tema de la investidura del Consejo de Ministros. El presidente designa a su gabinete y el presidente o la presidenta del gabinete envía una carta al Congreso, al presidente o la presidenta, de acuerdo de quién esté en funciones, en este caso es una presidenta, pidiéndole que le ponga fecha y hora para que presente las líneas de gobierno a trabajar, las líneas generales del gobierno. Y es en ese momento que el Congreso le envía una carta donde le dice la fecha y hora que deben asistir. Hay que recordar que estamos en el cuarto gabinete del actual presidente Pedro Castillo Terrones. De los 4 gabinetes, solamente 3 han ido al Pleno del Congreso. El gabinete del ministro Valer no llegó. Luego que se hizo su juramentación, hubo bastante ruido político, bastante crítica a su gabinete, y el presidente Castillo, si no mal recuerdo, al tercer día comunicó que se iba a conformar un nuevo gabinete. Y el nuevo gabinete está con el premier Aníbal Torres. Pero hay que recordar que antes que el presidente decida cambiar al gabinete Valer, que es también parlamentario además de la República, Valer envió una comunicación pidiendo el espacio para que ellos vayan a hacer la sustentación correspondiente de su plan general de gobierno. Pero la carta, no sé si fue una equivocación o desconocimiento o tenía otro fin, ellos ponían fecha y hora para presentarse. Por supuesto, recibieron una respuesta diciendo que estaba mal el procedimiento que estaban haciendo. Pero, como repito, no llegó a ir porque el presidente de la República decidió nombrar un nuevo gabinete. Al nuevo gabinete, que envió la carta como debió ser, bien formulada, y tuvo la respuesta, se le invitó el 8 de marzo. El premier hizo su sustentación correspondiente, también su ministro hizo su sustentación correspondiente y pidió la confianza, pidió el voto de confianza. Y luego también los ministros expusieron y al final de este proceso hubo una votación. Y en la votación recibieron el voto de confianza, es decir, recibieron la investidura como Consejo de Ministros. Eso es lo que corresponde a este procedimiento de control político. Tenemos otro procedimiento que es la interpelación a los ministros. Y esto está en el artículo 83 del reglamento del Congreso de la República. El día de ayer, los que han estado siguiendo los medios están atentos a lo que ocurre en el Congreso de la República o en la política nacional. Ayer hubo 2 interpelaciones. Interpelación al ministro de Salud y al ministro de Justicia. A ambos se le enviaron las preguntas que deben responder y el día de ayer el relator del Parlamento, el relator del Congreso, leía la pregunta, el ministro respondía. Leía la pregunta, el ministro respondía y así ocurrió con ambos ministros. Hubo participación de los voceros designados por cada partido para que hagan uso de la palabra, para hacer repreguntas, para hacer cuestionamientos, algunos para saludar la participación de los ministros, otros para decir que estaba bien, que no había problema, otros para hacer crítica a su exposición, y terminó la interpelación. Y ahí, hasta ahí llega este proceso de control político. Luego viene algo adicional que lo veremos en unos minutos más. Luego tenemos la invitación a ministros para informar, que es un procedimiento continuo, permanente. Las comisiones
del Congreso de la República, Comisión de Transporte, de Vivienda, de Salud, de Agricultura, de Pueblos Andinos, afroperuanos, de Energía y Minas, las distintas comisiones de producción también, invitan al ministro de su sector para que puedan responder una serie de interrogantes, inquietudes y también darles propuestas sobre su sector y que por lo general vienen desde, son propuestas o inquietudes que los congresistas recogen en su semana de representación o en sus despachos cuando vienen ciudadanos a visitarlos. Entonces, estas preguntas los llevan a estos espacios y van respondiendo, van resolviendo aquello que viene recogido desde el ciudadano a través de los parlamentarios. Es un escenario tranquilo, es un escenario amigable, todos conversan, dialogan, planifican cosas, ven cómo van a avanzar en tales temas, que no es el mismo escenario que una interpelación. La interpelación ya es un escenario más crítico, digamos, que no es tan suave como el tema de una invitación al ministro para informar. Tenemos la estación de preguntas y respuestas, que está relacionada con la interpelación al ministro. Como decía, el ministro no es que le dicen, te vamos a interpelar tal fecha y te vienes. Aparte de esa comunicación, también le envían las preguntas que dan los congresistas para que él pueda responder. Y es allí cuando el relator la va leyendo y el ministro va respondiendo según las preguntas que le van haciendo. Tenemos la moción de censura y la cuestión de confianza también como procedimiento de control político. La cuestión de confianza tiene que ver con la investidura del Consejo de Ministros, ¿no? Tal como le indicaba, allí, en este procedimiento, si el Premier y su equipo no logra los votos necesarios para que tengan la investidura, se dice que no han recibido la confianza de parte del Congreso. Y para la investidura, lo que hace falta es la votación de mayoría simple, no de mayoría calificada, sino mayoría simple, la de los que están presentes, los que están de asistentes en el hemiciclo, hoy de manera presencial o de manera virtual, pero siempre y cuando tenga marcada su asistencia. Eso es lo que se denomina la mayoría simple. De ese grupo de congresistas que están presentes, la mayoría es la que decide si se da o no la cuestión de confianza. ¿Qué ocurre en el tema de la interpelación de ministros? Ayer acabaron 2 interpelaciones, pero acabada la interpelación, los congresistas pueden hacer una moción de censura si no están contentos con lo que se ha expuesto en la interpelación. Ayer, repito, fueron 2 ministros interpelados, Condori de Salud y también el ministro de Justicia. Acabado estas interpelaciones, ha comenzado a correr la recolección de firmas para una moción de censura contra el ministro Condori de Salud. Y hasta ayer estaban con 18 firmas, si no mal recuerdo, pero deben juntar 33 firmas para que puedan presentar la moción de censura. Y eso también está en el artículo 86 del reglamento del Congreso de la República. Y eso, por supuesto, va también a una votación cuando ya se admita la moción de censura que se está recogiendo firma, repito, hacia el ministro de Salud. Tenemos otro procedimiento de control político, la solicitud de información a los ministros y a la administración pública. Esta tarea le corresponde a cualquier ciudadano, porque tenemos la ley de acceso a la información, pero hay prerrogativas especiales para los congresistas que pueden acceder a información que tiene que ver con seguridad de Estado, que no puede ser entregada a ciudadanos, porque tiene que ver con el tema de la seguridad nacional. Pero es lo que todos pueden hacer sin ningún problema. Ustedes recordarán
el presidente Castillo estaba recién en el Congreso y se dijo previamente a su llegada que uno de los temas que iba a anunciar era el adelanto de elecciones generales y congresales. Y un congresista acaba de pedir información, ha hecho un documento enmarcado en la norma además, pidiendo las actas de las sesiones del Consejo de Ministros, en especial la última, para saber si de verdad se trató ese tema o no se trató ese tema. Entiendo que el Poder Ejecutivo en redes sociales acaba de publicar las actas para que las personas puedan acceder a ellas y las puedan ver. Está el otro proceso de control político, la investigación sobre cualquier asunto de interés público, artículo 88 del reglamento del Congreso de la República. Estas comisiones que se forman de investigación tienen como fin esclarecer hechos que se denuncian para que se conozcan y si hay algún tipo de delito, sea el Ministerio Público, a través de la mesa directiva, quienes asuman acciones que pueda encontrar responsabilidades y finalmente acusaciones y dar las sanciones correspondientes. Otro procedimiento es el de acusación constitucional. El Congreso de la República tiene la subcomisión de acusaciones constitucionales. Ahí la está presidiendo la congresista Rocío Torres Salinas en estos momentos. Ellos han recibido una acusación constitucional en contra del presidente de la República. Ustedes deben recordar que en declaraciones, en una entrevista a un medio internacional, el presidente se refirió a la salida soberana al mar de Bolivia, hacia la costa nuestra, hacia el Pacífico. Y eso ha sido tomado por personas de otros partidos políticos para hacer una demanda ante esta subcomisión. La subcomisión ha admitido la acusación, ha habido un voto dirimente de la presidenta de esta subcomisión y en los últimos días el Poder Ejecutivo ha planteado un habeas corpus contra esa decisión de la comisión, indicando, manifestando que no ha habido la debida defensa por parte del presidente de la República, que no le han convocado a él ni a sus abogados para que pueda hacer su defensa. Tenemos también el periodo de vacancia del presidente de la República. Hay que recordar que se ha presentado una moción con 50 firmas, 50 rúbricas, 49 porque una de ellas se repite, y ya hay una fecha. Una vez que se presentó la moción de vacancia, la presidenta del Congreso comunica al Poder Ejecutivo, a la Presidenta de la República, que se ha recibido esa moción. La moción ya fue votada, ha tenido los votos, y si no mal recuerdo, el 26 de marzo, el Presidente de la República tiene que estar en este caso, en el Palacio Legislativo del Congreso de la República, para que pueda finalmente responder a esta moción que hay en estos momentos hacia él. Eso es lo que tiene que ver en el pedido de vacancia del presidente de la República. Tenemos el procedimiento de control sobre la legislación delegada. Ustedes recuerden que hemos hablado de leyes autoritativas. Les decía que eran facultades legislativas que se daba al Ejecutivo para sacar decretos legislativos. Pues esos decretos legislativos que emite el Poder Ejecutivo dentro de estas facultades legislativas son revisadas, son evaluadas por la Comisión Permanente para ver y evaluar si están dentro de las facultades que se le entregaba y no han ido más allá. Eso es lo que se llama control sobre la legislación delegada. Hay decretos de urgencia que también emite el Poder Ejecutivo. Igualmente, estas pasan a la Comisión Permanente para su revisión y el control sobre tratados ejecutivos que se autorizan a través de resoluciones legislativas.
van a la Comisión Permanente y luego van al Pleno del Congreso y es allí donde se vota. Ayer ha habido dos, una que tiene que ver con vuelos aéreos con Singapur, si no mal recuerdo, lo que ha sido votado con 100 votos en el Pleno del Congreso, y si uno entra a la página web del Congreso va a encontrar allí lo que les estoy señalando, indicando, y cuáles han ido aprobando dentro de las actividades que tiene el Parlamento Nacional. Vamos a continuar, vamos a avanzar. Tenemos los procedimientos especiales, que tiene que ver con designaciones, con elección de funcionarios, de órganos del Estado, ratificación de funcionarios. Los procedimientos especiales son diferentes mecanismos implementados en las instancias parlamentarias a efecto de producir representación política, legitimidad de las decisiones políticas internas y externas, renovaciones y acciones de vigilancia. Vamos a ver, vamos avanzando. Aquí tenemos a 5 órganos del Estado, instituciones del Estado. Tenemos a la Contraloría General de la República, al presidente del Banco Central de Reservas, al superintendente de Banca, Seguros y Administradores privados de fondos de pensiones, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional. De los 5, 3 vienen por designación del Poder Ejecutivo. El Contralor, el presidente del BCR y el superintendente o superintendenta, en este caso de Banca y Seguros. El Contralor de la República tiene un periodo de 7 años de gestión y en estos momentos es Nel Yaxay Yalta. Julio Velarde Flores, quien ha sido designado nuevamente por el Ejecutivo y ha sido ratificado por el Congreso. En el BCR hay que indicar que son 7 sus miembros, 4 vienen designados por el Ejecutivo, el presidente, que además pasa por la ratificación del Congreso, por la Comisión Permanente, 3 más que ellos designan y 3 que designa el Congreso de la República. La superintendencia está en este momento Socorro Heising Segarra, pero en la superintendencia sí hay un detalle importante. Si bien es cierto, lo designa el Ejecutivo y lo ratifica el Legislativo, esta persona que está allí sí puede ser removido por faltas graves por parte del Congreso de la República. Tenemos al Defensor del Pueblo, que los requisitos es lo principal, que sea abogado, que tenga 36 años, buena reputación, integridad y por supuesto sea independiente. Se le elige con 2/3 del número legal de congresistas. Hablamos de 87 votos. Hoy ya tiene el cargo fenecido don Walter Gutiérrez Camacho, pero mientras el Congreso no designe al nuevo defensor, él sigue en este caso en funciones. Hay que señalar que el tema del defensor fue puesto también nuevamente en la agenda pública por el nuevo presidente de la República el día de su presentación en el Congreso. Luego tenemos al Tribunal Constitucional, que hace poco, hace unos minutos o un par de horas, acaba de dar una sentencia favorable contra el expresidente Alberto Fujimori sobre un habeas corpus que le dio libertad durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Deben recordar, hubo todo ahí un lío político porque Kenji Fujimori se había reunido con Pedro Pablo Kuczynski, reuniones en el Congreso que luego fueron difundidas y que permitió que salga en libertad, pero luego la Corte Interamericana le corrigió la plana al Poder Judicial, volvió a estar nuevamente detenido. Hoy el tribunal ha revisado eso de allí y con el voto dirimente de Augusto Ferrero Costa ha sido, ya han determinado su libertad. Me imagino que si no ha ocurrido en estas horas, en las próximas horas le estará volviendo a su domicilio. Haya habido un voto dirimente. Hay que recordar que son 7 los miembros del Tribunal Constitucional. Hay 6, uno de ellos ha fallecido. Hoy por hoy hay una comisión del Congreso encargada de elegir a los nuevos magistrados, a los nuevos tribunos,
pero todavía no termina este proceso. Aquí el tribunal, esta comisión que designa o elige finalmente juntamente al Pleno del Congreso para elegir a un tribuno o magistrado del tribunal, igual que ocurre con el caso del Defensor del Pueblo, hace falta 2/3 del número legal de miembros del Congreso de la República. Todavía están en proceso, es una convocatoria abierta, pública, incluso hay partidos que invitan a los posibles candidatos y sus expedientes que llegan son derivados a la Contraloría General de la República. La Contraloría lo revisa y hace su informe a la comisión. Y si hay faltas o cosas que corregir, por lo general, los que después de observaciones tratan de corregir, digamos, sus carpetas, su currículo, pero hay una votación por parte de los miembros, que son 7 en esta comisión, quienes deciden ya, de acuerdo a los informes que reciben de Contraloría, quienes siguen o no siguen en carrera. Todavía este proceso se mantiene en estos momentos. Estos son los procedimientos especiales de designación, elección y ratificación de funcionarios. ¿Qué instrumentos se utilizan en el procedimiento parlamentario? Tenemos proposiciones de ley o resoluciones legislativas, tenemos las mociones de orden del día, tenemos los pedidos de información, tenemos dictámenes y tenemos informes. Sobre proposiciones de ley no voy a entrar en detalle porque luego tendremos un espacio bastante largo para que nos expliquen cómo es que se elabora una propuesta legislativa. Repito, las mociones del orden del día son aquellas, he repetido algunas, he hecho algunas temprano, moción de censura, que está corriendo hoy por firmas, moción de interpelación, hay mociones de felicitaciones, hay mociones de pedido de atención a una emergencia, en el caso Retamas, que le señalaba, y son presentadas, en este caso, por los parlamentarios o los congresistas por asuntos importantes para el país y relaciones con el Poder Ejecutivo. Pedido de información, que es parte también del procedimiento parlamentario, que cualquier ciudadano lo puede hacer, igualmente lo hacen en este caso los congresistas. Los dictámenes que están en relación con los proyectos de ley y las proposiciones legislativas y resoluciones legislativas que luego les van a informar, y los informes que emiten las comisiones investigadoras, que emiten las comisiones ordinarias, que emite el congresista de sus viajes de representación, que emite el congresista por su informe en cada legislatura. Es algo que se hace de manera permanente. Bueno, yo con esto termino, porque vuelvo a repetir cómo elaborar un proyecto de ley. Lo tendremos ahora seguidamente ya con nuestro compañero de trabajo, para que pueda continuar con esta exposición, salvo tengamos alguna pregunta o lo dejemos para el final. Gracias, Julia, gracias a todos. Gracias, señora Kate. No sé si alguno tendría alguna pregunta, por favor. Creo que hay una pregunta en el chat, señora Kate. Antes de responder la pregunta, quiero decirles que les voy a mandar en unos minutos el link de asistencia, por favor. En el chat hay una pregunta, señora Kate. Les pongo un ejemplo claro en este sentido. Le decía que el día que se presentó el presidente de la República en el Congreso, había, se corrió la voz que había una propuesta para modificar la Constitución para llamar a elecciones fuera del plazo, un nuevo plazo. Esto no se dio, pero lo iba a presentar hacia el Congreso. El Congreso es la única institución que tiene, en este sentido, las facultades para poder modificarlas. Existe el tema del referéndum, que también es otro procedimiento, pero que tiene que ser sustentada y pasar por el Congreso de la República, y que además ya los compañeros podrán darnos más detalles, como Ricardo y también como Jorge, que nos acompañan también en esta tarde. Pero sí, es el Congreso que tiene la responsabilidad exclusiva de las modificaciones a la Constitución política del país. Muchas gracias, señora Kate. No sé si alguien más tendría alguna pregunta, por favor.
Ok, entonces vamos a dar inicio a la siguiente conferencia que está a cargo del licenciado Ricardo Quiroz, que es sobre cómo elaborar un proyecto de ley. Muchas gracias, señor Ricardo. Gracias, señora Kate. Le doy la palabra, señor Ricardo. Gracias. Bien, gracias, señorita Julia. Muy buenas tardes con todos los presentes en la sala Zoom del Congreso de la República. Continuando con esta jornada maratónica de capacitación que se ha tenido a bien programar, en especial para la región Tacna y para los ciudadanos de todo el país. Hemos tenido temas tan importantes como conociendo la Constitución política, todo lo referido al Congreso, su organización y funciones. Esta tarde estamos viendo lo que es los procedimientos parlamentarios y el día de hoy finalizamos con una pequeña presentación sobre cómo elaborar un proyecto de ley. Pues bien, recordemos entonces que el procedimiento legislativo, lo que es el Congreso de la República, recordemos inicialmente, que viene a ser pues el órgano representativo de la nación, ¿no? El Congreso de la República es el órgano representativo de la nación. Y entonces tenemos que, el Congreso tiene, recordemos, tres funciones esenciales, ¿no? La función, en primer lugar, representarnos, en segundo lugar, la función legislativa, ¿no? Y luego los procedimientos especiales que tiene el Congreso, ¿no? Especialmente lo que hablamos del que es el control político y fiscalización. Pero el tema referido a la función legislativa es lo que tenemos que ver el día de hoy, ¿no? Referente pues a lo que comprende, ¿no? Que es el debate y la aprobación de las leyes ordinarias, leyes orgánicas, leyes autoritativas, ¿no? Asimismo, como sabemos, pues, se nos ha explicado de legislación delegada, leyes presupuestales, financieras, ¿no? Es decir, que mediante este procedimiento legislativo, lo que se persigue es aprobar las leyes de carácter general y resoluciones legislativas, ¿no? Tenemos que por el derecho de iniciativa legislativa que tenemos pues los ciudadanos y las instituciones señaladas por la Constitución Política del Perú, que tienen el derecho de presentar proposiciones de ley ante el Congreso de la República, ¿no? Esto está establecido pues en el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y el artículo 77 del Reglamento del Congreso, que nos habla pues de los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las instituciones públicas autónomas, los colegios profesionales y también los ciudadanos, ¿no? Quienes podemos presentar proyectos de ley ante el Congreso. Recordemos pues que la Constitución establece, ¿no?, que el poder legislativo, en su artículo 90 establece, el poder legislativo reside en el Congreso. ¿Esto qué significa? Que el Congreso tiene el poder, la potestad, ¿no?, en nombre de nosotros los ciudadanos, de decidir qué es ley y qué no es ley, ¿no? Bien, entonces vamos a ver entonces cómo se crea una ley. Para esto vamos a compartir pantalla. Bien, ya lo estamos visualizando, ¿no? Se ve bien. Gracias. En primer lugar, observamos en el siguiente gráfico, ¿no?, qué órganos intervienen, ¿no?, de manera general para crear una ley, ¿no?, desde el momento en que se presenta el proyecto de ley hasta finalmente, ¿no?, que entre en vigencia la ley. Entonces tenemos en primer lugar lo que es, vamos a solamente nombrarlos porque luego los vamos a explicar al detalle el papel que cumple cada uno de ellos. Tenemos lo que es en primer lugar la oficina de trámite documentario, podemos decir mesa de partes, por donde ingresa el proyecto de ley. Luego tenemos la oficialía mayor, ¿no?,
como ya se bien se ha explicado, pues, ¿no? Es el órgano de mayor instancia administrativa en el Congreso de la República. Tenemos las comisiones de trabajo, el consejo directivo, el pleno, la oficina de relatoría y agenda, la oficialía mayor, luego pues el Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo normado en el artículo 108 de la Constitución, luego viene la promulgación y publicación por el Presidente de la República y la entrada en vigencia de la ley. Entonces habíamos hablado de los órganos que intervienen para la creación de una ley, ¿no? Habíamos mencionado 10 etapas, ¿no? Donde hablábamos de la oficina de trámite documentario, oficialía mayor, comisiones, el consejo directivo, el pleno, oficina de relatoría y agenda, oficialía mayor, el Poder Ejecutivo, promulgación y publicación y vigencia de la ley. Luego estamos viendo aquí el procedimiento general, ¿no? Para tener una idea del proyecto de ley, ¿no? Desde su presentación, cuál es el ciclo que va a seguir, ¿no? Este es parte del procedimiento, ¿no? Que también se ha explicado en la exposición anterior, donde hablamos pues que de acuerdo al artículo 107, quienes podían presentar proyecto de ley. Tenemos el presidente, los congresistas, otro por el Estado, las instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y asimismo los colegios profesionales y los ciudadanos. Muy bien, entonces, presentado el proyecto de ley, ¿no? Recibido por la Oficina de Trámite Documentario, ¿no? Previa calificación, ¿no? Del proyecto de ley que cumpla con los requisitos establecidos, entonces la Oficialía Mayor, ¿no? En coordinación con una de las vicepresidencias, lo primero que se decreta es su publicación en la página web del Congreso, para que, digamos, los ciudadanos del país, del mundo, todas las autoridades de gobierno, ¿no? del Estado peruano, pues sepan, pues, ¿no? Que hay un proyecto de ley referido a una materia determinada, ¿no? Entonces, lo primero es que se publica, ¿no? Y se le asigna un número, ¿no? Muy riguroso que corresponde al momento de su presentación. Luego, es decretado a las comisiones. Entonces, las comisiones, como también ya se ha explicado, son el grupo de congresistas, ¿no? Especializados que se encargan pues del estudio y dictamen de los proyectos de ley. Esta comisión, pues, de acuerdo a la materia sobre la cual versa la propuesta de ley, se va a encargar de hacer el estudio. Para esto tiene un plazo constitucional, un plazo reglamentario de 30 días útiles. Entonces, la comisión, pues, va a hacer el estudio correspondiente, ¿no? Y finalmente va a tomar una decisión. Esta decisión lo va a plasmar en un documento que es un dictamen. Este dictamen, pues, reúne, pues, ¿no? Las recomendaciones y las conclusiones a las cuales ha arribado la comisión respectiva. Entonces, este dictamen podría ser, digamos, por unanimidad, es decir, la totalidad de integrantes de una comisión podrían estar de acuerdo, por ejemplo, en aprobarlo en todos sus términos. Podría haber un dictamen en mayoría y un dictamen en minoría, es decir, un dictamen en mayoría que un grupo mayoritario de integrantes de la comisión estén de acuerdo en una postura, y hay de repente un grupo tal vez de 1 o 2 congresistas que no están de acuerdo en ese dictamen mayoritario y presentan un dictamen en minoría. Puede darse el caso. Asimismo, también la comisión tiene digamos, el poder, digamos, de decidir sobre la vida o la muerte de ese proyecto de ley, porque podría emitir un dictamen negativo, con lo cual el proyecto de ley, si se emite este dictamen, terminaría y sencillamente se iría al archivo y no se podría presentar un proyecto de ley similar hasta el siguiente periodo anual de sesiones. Entonces, esto es importante también saberlo, ¿no? Muy bien, entonces el dictamen, una vez elaborado por la comisión, ¿no? Se publica en la página web del Congreso, de tal manera que ya se está de manera transparente, se está armando una carpeta temática de todas las etapas que va cumpliendo el proyecto de ley. En este caso, por ejemplo, ya teníamos el proyecto de ley original que ha sido publicado,
y luego pues se va a añadir el dictamen correspondiente. Es decir, si el proyecto de ley se mantiene tal como se presentó de manera original o ha sufrido algunas transformaciones. Entonces, este dictamen pues es alcanzado al Consejo Directivo y se publica en la página web, como hemos dicho, y será el Consejo Directivo quien se encargue de ponerlo en orden del día para que pueda ser debatido en el Pleno. Entonces, para su aprobación, un proyecto de ley, ¿no?, requiere doble votación. Entonces, puede darse el caso entonces que el proyecto de ley sea aprobado en una votación y el mismo Pleno exonere de una segunda votación, o la Junta de Portavoces también exonere de una segunda votación, con lo cual el proyecto de la ley aprobada pasaría a esta oficina especializada de la Oficialía Mayor para que se elabore una autógrafa de ley. ¿Y qué es la autógrafa de ley? Podríamos decir que es un documento formal, un documento oficial del Congreso de la República, donde se transcribe textualmente el proyecto de ley tal cual ha sido aprobado por el Pleno del Congreso, ¿no?, con puntos y comas, tal como fue aprobado en el Pleno del Congreso. Pero, ¿qué puede ocurrir en el Pleno también? Imaginemos que se presentó un proyecto por unanimidad y se somete a votación y no alcanza, ¿no?, los votos necesarios para su aprobación en el Pleno. Entonces, esto significa que el proyecto de ley ha sido rechazado. Si es que es rechazado por el Pleno, no alcanzó la votación, también termina la vida de este proyecto de ley, se va al archivo. Igualmente, no se puede presentar un proyecto de ley similar hasta el siguiente periodo anual de sesiones. Pero también, otra cosa que podría ocurrir, habíamos hablado de un dictamen en mayoría y minoría, podría darse el caso que, en primer lugar, ¿no?, entra en orden del día, en la agenda, en primer lugar, entra el dictamen en mayoría. Si el dictamen en mayoría, digamos, se aprueba, el dictamen en minoría ya no va a entrar al debate. Pero si el dictamen en mayoría es rechazado, pasa a ser debatido el dictamen en minoría. Bien, nos habíamos quedado en la autógrafa de ley. De acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la Constitución Política, el presidente de la República tiene 15 días útiles, lo cual representa aproximadamente 23 o 24 días, ¿no? 15 días útiles para tomar una decisión con respecto al proyecto de ley. Entonces, vemos ahí algunas alternativas en que podría ser que el presidente de la República está totalmente de acuerdo, no espera los 15 días, no espera los 15 días y decide sencillamente al primer día de recibida la autógrafa de ley promulgar la ley. En este caso, lo que hace es, pues, promulga la ley, se le asigna el número que corresponde a dicha ley, ¿no? Y se ordena su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Y recordemos, toda ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo que la norma indique lo contrario, la propia norma indique lo contrario, ¿no? Puede darse el caso también que el presidente, transcurrido esos 15 días, ni promulga la ley ni la observa, es decir, no toma una decisión al respecto, pues la ley no se va a quedar en el aire. Sencillamente, esto es retomado por el Congreso de la República y quien va a promulgar, ¿no?, la ley, ¿no?, en este caso, pues solicitará al Ejecutivo que le asigne el número correspondiente de ley, firmará el presidente del Congreso, ordenará su publicación y entrará en vigencia la ley al día siguiente de su publicación. Pero hay otra alternativa que estamos viendo ahí, ¿no?, en cuanto a la observación. Si el presidente de la República no está de acuerdo, digamos, en algunos términos, en parte del proyecto de ley, podría observarlo. ¿Y qué es lo que hace el presidente de la República? Dentro del plazo, ¿no?, constitucional de 15 días útiles, mediante un oficio, lo devuelve al Congreso de la República, dando a conocer, ¿no?, las observaciones que tiene. Entonces, recibida la autógrafa de ley en el Congreso de la República, es decretado a la comisión dictaminadora, es decir, la comisión responsable de ese proyecto de ley, que aprobó en primera instancia ese proyecto de ley. Y la comisión tendrá que tomar una decisión al respecto. Puede ser insistencia, allanamiento o texto nuevo. O también podría darse que la comisión, pues, tiene la autógrafa observada y decide emitir un dictamen negativo y el proyecto de ley la autógrafa de ley que estuvo a punto de ser aprobado, en este caso se va al archivo. En primer lugar, entonces, insistencia.
¿Qué significa la insistencia? Que el Congreso, la Comisión decide, ¿no?, decirle no al señor presidente de la República y insiste en que el proyecto de ley sea aprobado tal cual, en todos sus términos, tal como fue aprobado por el Congreso de la República. Entonces, este dictamen de insistencia es enviado al Pleno y se aprueba con votación calificada. Votación calificada representa 66 votos, la mitad más uno del número legal de congresistas. Recordemos que el número legal de congresistas es 130. Entonces, la votación calificada es la mitad más uno. Entonces, aprobado el proyecto de ley, digamos, con esa votación, quien va a promulgar la ley es el presidente del Congreso, ya no el presidente de la República. Entonces, el presidente del Congreso, por el procedimiento que habíamos explicado anteriormente, sencillamente firma la ley, ¿no?, y ordena su publicación. Luego tenemos lo que es allanamiento. El allanamiento significa que la comisión, pues, considera que las observaciones que ha hecho el presidente de la República son viables, ¿no?, y las acepta incluir o modificar en el texto, emite el dictamen en ese sentido y es enviado al Pleno del Congreso. Entonces, se somete a votación y el allanamiento se aprueba con votación ordinaria. ¿Cuál es la votación ordinaria? La mitad más uno del quórum. ¿Cuál es el quórum para una sesión plenaria? La mitad más uno del número hábil de congresistas. Imaginemos que con 66 congresistas, ¿no?, se aprueba, con 80 vamos a ponerlo para que sea, con 80 congresistas, digamos, se inicia la sesión. Tiene el quórum correspondiente, ¿no?, que solamente eran, imaginemos, 66 congresistas. Bueno, con el quórum correspondiente, 80 congresistas, se somete a votación este allanamiento y se aprueba con votación ordinaria. ¿Qué significa? Con 41 votos se aprueba el allanamiento. Entonces pasa a ser promulgado esta ley, pero tampoco ya no se la enviamos al presidente de la República, sino va a ser promulgado por el presidente del Congreso. La tercera alternativa es texto nuevo, que digamos la comisión no considera, pues, no insistir en el proyecto original, tampoco se allana las recomendaciones, sino modifica, ¿no?, sustancialmente el proyecto de ley de tal manera que se convierte en un texto nuevo. El texto nuevo es enviado al Pleno del Congreso, se aprueba con votación ordinaria y quien debe promulgar esa ley es el presidente de la República. Se envía la autógrafa al presidente de la República, quien podría nuevamente observarlo. Entonces, en líneas generales, eso es el procedimiento para aprobar una ley. ¿Cuál es la estructura? Ahora veamos el documento en sí. ¿Cuál es la estructura que debe tener un proyecto de ley? Y digamos, este es requisito indispensable. Imaginemos pues que se ingresa un proyecto de ley donde tiene la presentación muy bien redactada, el título de la ley y el texto normativo, pero no presentó la exposición de motivos. Sencillamente la unidad de trámite documentario va a ser rechazada o probablemente en la propia comisión, digamos, considere que no ha cumplido con los requisitos, ¿no?, de la exposición de motivos, y podría también rechazar el proyecto de ley. Entonces, esto está normado, ¿no?, el representante del Parlamento del Congreso y por acuerdo de mesa directiva. Entonces, los requisitos son que un proyecto de ley debe tener la siguiente estructura: la presentación, donde se debe señalar quiénes ejercen el derecho, o sea, quién está presentando la iniciativa legislativa, el título del proyecto de ley, ¿no? Asimismo, la fórmula legal, del proyecto que se está presentando y algo muy importante, pues la exposición de motivo, ¿no?, que como se nos dice ahí, es la justificación de la propuesta. Es decir, ahí vamos a tratar de una u otra manera, lo vamos a ver en un instante, de sustentar el proyecto de ley para tratar de convencer a nuestros colegas de la importancia del proyecto de ley, ¿no? Y anexar, pues, los documentos que consideramos convenientes, ¿no? Estamos viendo aquí, bueno, está en 2 hojas, pero lo hemos unido solamente para poder visualizarlo y entenderlo, comprenderlo más rápido, ¿no? En las 2 hojas, las 2 carillas, ¿no?, que corresponden a un proyecto de ley como ejemplo, digamos, ¿no? Tenemos ahí en el lado izquierdo, pueden observar, ¿no?, el proyecto de ley número. Ese número no lo asigna quien elabora el proyecto de ley, sino ese número lo va a asignar, ¿no?,
la unidad de trámite documentario del Congreso de la República al momento de recepcionar. Pues bien, entonces tenemos lo que es la sumía. Entonces, viene a ser, pues, ¿no? la sumía, la descripción del proyecto de ley. Entonces, luego tenemos lo que es la identidad del autor, que vendría a ser la presentación, el título del proyecto de ley, el marco normativo, la fórmula legal, luego tenemos, pues, la fecha final y la firma del titular y adherentes. Entonces, esto es importante, ¿no? Podríamos decir que es la parte principal del proyecto de ley, donde está sobre todo la fórmula legal, y abajo tienen que estar la firma en este caso, de quién presenta el proyecto de ley. Lo vamos a ver ahora en los ejemplos. Y la segunda parte, ahora, a veces uno se pregunta, ¿el proyecto de ley tiene que ser solamente acá en una hoja? No, podría ser un proyecto de ley de 10, 15, 20, 30, 50 páginas dividido en capítulos, títulos, capítulos y todo lo demás, ¿no? Pero como ejemplo estamos poniendo esto, ¿no? Como si fuera un proyecto muy simple. Luego tenemos la exposición de motivos, que es la segunda parte. Ahí hemos puesto tres líneas nomás como ejemplo, pero podría la exposición de motivos ocupar muchísimas páginas, ¿no? Lo que estimemos conveniente. Entonces, las partes de la exposición de motivos tenemos los fundamentos de la propuesta, el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional, el análisis costo-beneficio, un informe de incidencia ambiental cuando corresponda, y también tratar de establecer la relación con la agenda legislativa y el acuerdo nacional. Entonces, esto es lo que debería contener nuestro proyecto de ley, ¿no? Para ser admitido, ¿no? Pues bien, vamos en primer lugar a lo que es la presentación, ¿no? Nos dice que identifica al proponente quien ejerce el derecho de iniciativa legislativa. Recordemos lo que habíamos mencionado, artículo 107, quienes podían presentar proyecto de ley. El presidente de la República, en este caso también, por ejemplo, los congresistas, los otros poderes del Estado, el Poder Judicial, las instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, locales y los ciudadanos. Entonces, en la presentación tiene que identificarse, ¿no?, la persona que ejerce el derecho de iniciativa legislativa, quién está presentando. Y vamos a ver en el caso de un congresista, o en el caso del presidente de la República, o en el caso de un ciudadano, cómo debe presentarse, cómo debe elaborar su presentación. Veamos aquí en el ejemplo, ¿no? Nos dice, pues, proyecto de ley de reforma constitucional que establece la bicameralidad en el poder parlamentario, ¿no? Entonces tenemos, eso vendría a ser la sumilla, que está en la parte superior derecha. Luego viene lo que estamos conversando en este momento, la presentación. Quiero que tomen atención en esto, en cuanto a la presentación, en lo siguiente. Vamos a leerlo. Los congresistas del Grupo Parlamentario Avanza País, que suscriben a iniciativa de la congresista de la República, Rosely Muñoz Amuruz Dulanto, ejerciendo el derecho de iniciativa, el derecho que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso de la República, presentan el siguiente proyecto de ley. Ahora, está subrayado, en este caso, Avanza País, y el nombre de la congresista está con letras negritas. Y si ustedes revisan en la página web del Congreso los diversos proyectos de ley, casi todos podríamos decir que tienen la misma plantilla en el caso de los congresistas. Es la misma plantilla, sencillamente cambian el nombre del congresista que presenta el proyecto de ley y cambian el nombre del grupo parlamentario. Y lo otro es, podríamos decir, una plantilla en el sentido que está el marco legal, el artículo 107 de la Constitución y los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso, que contemplan, pues, ¿no?, el derecho de iniciativa legislativa, en este caso que tienen los congresistas. Entonces, vemos en el segundo ejemplo que prácticamente vendría a ser lo mismo, ¿no? Tenemos ahí en negrita el nombre de un congresista, Luis Alberto Yica, del Grupo Parlamentario Cambio 21, y el resto es lo que habíamos mencionado, ¿no? El marco legal, el artículo 107 de la Constitución y los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso. Entonces aquí lo tenemos bastante simple, ¿no? Comprendamos la sumilla que es, todo documento oficial debe ir en la parte superior derecha, y luego tenemos lo que es la presentación. Aquí tenemos un oficio, y en este caso podemos proyecto de ley número 390-2021 PE. Pero ¿quién lo ha puesto eso en el lapicero?
el Poder Ejecutivo no, eso lo ha puesto la unidad de trámite documentario. Ese proyecto que ingresó es el número 390 del año 2021 y PE significa del Poder Ejecutivo. Pues bien, han recibido, ¿no?, este proyecto de ley, ahí está el oficio de recepción recibido, perdón, el sello, el 4 de octubre del 2021, ¿no? Entonces tenemos un oficio que es dirigido a la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba Prieto, donde en este caso, de acuerdo, está sustentando el marco legal, el artículo 107 de la Constitución Política, y con el voto, ¿no?, que es un requisito para que el presidente de la República pueda presentar un proyecto de ley, con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, presentan el proyecto de ley que modifica la denominación del Ministerio de Cultura por la del Ministerio de las Culturas. Entonces, este es un oficio, ya no es como habíamos visto en el caso del congresista, sino es mediante un oficio. ¿Y quién firma el oficio? El presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros, bueno, en ese momento el congresista Guido Bellido Ugarte. Entonces, es mediante un oficio. Ahí están cumpliendo el requisito de la presentación. Vemos aquí un ejemplo que es una iniciativa ciudadana. Entonces, esta iniciativa ciudadana va dirigida al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, porque cuando un ciudadano presenta un proyecto de ley, no lo vamos a presentar directamente al Congreso de la República, sino vamos a cumplir con el requisito que establece que para que un ciudadano pueda presentar un proyecto de ley, requiere del 0.03%, ¿no?, de firmas del padrón electoral. No tengo la cifra actualizada del padrón electoral, pero me imagino que deben ser aproximadamente unas 80 a 100.000 firmas válidas. Entonces, en este caso, estamos viendo que mediante este oficio se está identificando la ciudadana, abogada Silvia Alayo Dávila, está haciendo mención su documento de identidad, ¿no? Y está dando el nombre el título de su proyecto de ley. Y también ha considerado ella en su oficio, ¿no?, los documentos que está adjuntando, pero vemos en el penúltimo párrafo donde dice que presenta el presente conforme a lo establecido en la Constitución, artículo 107, iniciativa de ley, y también está mencionando la ley 26.300, ley de los derechos de participación y control ciudadanos, literal B, la iniciativa en la formulación de leyes. Entonces, estamos viendo aquí también, lo más importante que podemos ver acá es, ¿no?, en este caso, las generales de ley de quien presenta la ciudadana y el marco legal, ¿no?, el artículo 107 de la Constitución y ley 26.300. En este caso también es mediante un oficio, ¿no? Bien, luego pasamos al título. Nos recomiendan ahí que se debe observar los requisitos formales y de redacción que rigen para el título de la ley. Se debe reflejar la materia sobre la que versa la propuesta legislativa de manera clara, breve y sencilla. ¿Qué significa esto? Que cuando elaboremos el título de nuestro proyecto de ley, pues dejemos de lado todo el palabreo, o sea, que lo trabajemos de tal manera que cumpla con estos requisitos, ¿no? Que sea, en primer lugar, claro, breve y sencillo. Es decir, que cuando hagamos el título, cualquier persona, ciudadano, congresista o quien visualice el proyecto de ley, sencillamente al leer el título ya va a tener plena idea de lo que se trata el proyecto de ley, ¿no?, que están recibiendo. Podríamos decir que debería ser sin palabras. Un ejemplo, vemos ahí un título de una ley. Ley que restituye el servicio militar obligatorio en las instituciones de las Fuerzas Armadas. Queremos hacer un título extenso con bastante palabreo. Ley que restituye el servicio militar obligatorio en las Fuerzas Armadas, por cuanto estas no cuentan en este momento con los miembros necesarios para cumplir su defensa, para cumplir sus funciones, vigilando nuestras fronteras y asimismo participar en la seguridad ciudadana del país. Entonces, imagínense ese extenso título que nos hemos, ese recorrido que hemos dicho, para que sencillamente lo que se busca es restituir que el servicio militar, que en este momento es voluntario, sea obligatorio.
Otro ejemplo, tenemos ley que declara la enseñanza obligatoria del quechua en los colegios estatales. No hay palabra, muy claro, ¿no? O ley de suspensión de deudas crediticias. No vamos a decir, explicar las razones, el por qué, de repente ley que suspende las deudas crediticias por cuanto la pandemia ha afectado a la pequeña empresa y a los pequeños y medianos empresarios y a los ciudadanos en general que han perdido su capacidad adquisitiva. No sé, todo un palabreo, pero el título está ahí, en concreto, ley de suspensión de deudas crediticias. Es como lo debemos elaborar, ¿no? De manera breve, clara y sencilla. Luego tenemos el texto normativo, ¿no? O la fórmula legal. Podríamos decir que es el corazón de nuestro proyecto, o sea, qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos en nuestra iniciativa, ¿no? Nos dice que es el fundamento de la iniciativa legislativa, debe observar requisitos de formalidad, orden lógico, ¿no? Que rigen el contenido de la ley, ¿no? Y asimismo, debe organizarse, ¿no? Temática y sistemáticamente, y estará dividida en títulos, capítulos, secciones y artículos, ¿no? Cuando corresponda, porque podría darse un proyecto de ley que sencillamente tenga un artículo, ¿no? No tenga títulos, no tenga capítulos, no tenga secciones, sino artículo único, ¿no? O dos artículos, como vamos a ver también en los ejemplos, ¿no? Eh, entonces, también aquí la recomendación es que debe ser breve, objetivo y de fácil comprensión. Eso es lo más importante. Vamos a ver algunos ejemplos aquí donde estamos viendo, ¿no? En el ejemplo, la fórmula legal, está el título, el proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del Ministerio del Deporte y la Juventud. Nos dice, ¿no? Artículo 1, artículo primero, objeto de la ley, y artículo número 2, declaratoria de interés nacional. Dos artículos, ahí está. Está un proyecto de ley. No necesita más, ¿no? Porque es una ley, en este caso, declarativa, ¿no? La creación del Ministerio del Deporte y la Juventud. Entonces, en su artículo primero dice, la presente ley tiene por objeto, ¿no? Declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del Ministerio de Deporte. Y en el artículo segundo dice, declaratoria de interés nacional, declárese de primordial interés nacional y necesidad pública la creación del Ministerio del Deporte y de la Juventud. Punto. Un proyecto de ley, ¿no? Como ustedes pueden ver, es breve, claro, ¿no? Y sencillo. No hay más vuelta que dar. Esa es la fórmula legal y habíamos dicho este requisito indispensable en la parte primera del proyecto de ley, que tiene que ir la firma de quien presenta el proyecto de ley. En este caso fue presentado por un parlamentario y estamos viendo pues las firmas digitales, ¿no? Lo que en estos momentos es lo que se está usando bastante, ¿no? En este caso está la firma de 6 congresistas, porque también recordemos que, como se les ha explicado, para que un congresista pueda presentar un proyecto de ley, no lo puede presentar de manera individual, sino debe presentarlo a través de su grupo parlamentario, incluyendo la firma de su directivo portavoz. En este caso, asumimos que está la firma del congresista que presenta y de 5 congresistas que están haciendo suyo, que están respaldando la presentación de ese proyecto de ley. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? De una fórmula legal también bastante sencillo, y esto fue elaborado, lo he tomado como ejemplo, un proyecto de ley, en este caso de un estudiante, porque también les recordamos a todos ustedes que la Oficina de Participación Ciudadana, ¿no? También desarrolla cursos virtuales, cursos que tienen una duración de aproximadamente 21 días, ¿no? 3 semanas, donde se dan estos temas, digamos, con algunas actividades que desarrollar, con evaluaciones para poder obtener la certificación correspondiente. Se les alcanza también todo el material necesario para, digamos, ampliar el conocimiento, en este caso de un proyecto de ley, se les alcanza, ¿no? Todo el material necesario, ¿no? Entonces, los invito a que puedan inscribirse y participar. Cada mes estamos desarrollando estos cursos. Se repiten cursos, por ejemplo, como Conociendo la Constitución, Congreso, Organización y Funciones, Procedimientos Parlamentarios, cómo elaborar un proyecto de ley, Participación Política y Ciudadana,
ya sí, entre otros, ¿no? Son cursos Mujer, Derecho y Oportunidades. Entonces son cursos totalmente libres, donde en este caso ustedes deciden el momento en que quieren participar, ¿no? En las horas, si quieren hacerlo un sábado, un domingo, si quieren hacerlo en la noche, en la madrugada, es totalmente libre, ¿no? Todas las evaluaciones, todo son a través del sistema. Pues bien, entonces, en este caso, un alumno presenta un proyecto de ley, dice ley que modifica la obligatoriedad del voto. Ese es el título. ¿Y qué es lo que busca esta ley? En este caso dice modificar el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, de los derechos políticos y de los deberes en el término siguiente. Nos pasa a transcribir el artículo 31 y como ven ahí en letras negritas, es lo que está, digamos, él pretende que se deba añadir, que el voto es personal, igual, libre, secreto y facultativo. Entonces, aquí tenemos un proyecto de ley, ¿no? La fórmula legal de un proyecto de ley que dice modifica la obligatoriedad del voto y está modificando el artículo 31 de la Constitución. A ver, yo lo invito a uno de ustedes que viendo, observando este proyecto de ley, ¿qué deberíamos corregir? Dice ley que modifica la obligatoriedad del voto y dice, la ley tiene por objeto modificar la Constitución Política del Perú. Ahora yo les pregunto, ¿qué nota le pondrían? ¿Está bien el título? ¿O se fue por las ramas? A ver, ¿alguno de ustedes quisiera intervenir? ¿Puede abrir su micro? ¿Qué ocurre con el título? ¿Hay relación entre el título y el artículo 1? ¿O está mal elaborado el título? ¿No hay algún voluntario? Bien, para avanzar explicamos. A ver, ley que modifica la obligatoriedad del voto. Y está pretendiendo reformar la Constitución. Entonces el título decía, debería ser Ley de Reforma Constitucional, ¿no? Que modifica el artículo 31 de la Constitución. Eso es lo que debería ser el título, ¿no? Sobre la obligatoriedad del voto podría ser, ¿no? Pero es Ley de Reforma Constitucional que modifica el artículo 31 de la Constitución. Ese sería el título. Y bueno, la fórmula legal estamos viendo entonces que se pretende modificar que el voto es personal, libre, igual, secreto y facultativo. Está todo ahí. Está perfecto en cuanto a lo que pretende, ¿no? Que el voto sea personal, libre, igual, secreto y facultativo. Solo falló en este caso en el título de su iniciativa de ley. Y entonces, luego de la fórmula legal habíamos dicho que correspondía en la página inicial, estamos viendo entonces, luego la fórmula legal correspondía poner la fecha y la firma de quienes presentan la iniciativa. Entonces, repasemos. Sumilla, la presentación, que viene a ser la identidad del autor, el título de la iniciativa del proyecto de ley, ¿no? El marco normativo o fórmula legal, ¿no? Con los artículos correspondientes, y luego tenemos lo que es la fecha y la firma de quien presentan el proyecto de ley. Entonces, habríamos concluido ahí lo que es la primera parte, digamos, de nuestro proyecto de ley, la parte más importante, como hemos dicho, ¿no? Y bien, no menos importante vendría a ser la exposición de motivos. Entonces, en la exposición de motivos, también hace unos días se nos hizo la pregunta, ¿no? Si el proyecto de ley solamente debería tener una carilla. No, hemos dicho que podría tener una, 5, 10, 15, 20, 30, con diversos artículos, capítulos y todo lo demás, ¿no? Podría ser. Y la exposición de motivos también podría ser, no sé, si ustedes gustan, pueden hacer la exposición en una carilla o podrían hacerlo de repente en 50, 100, 200 hojas que den sustento a un proyecto de repente de mucha importancia, ¿no? El sustento necesario, ¿no? Para justificar nuestra propuesta, ¿no? Lo que se trata en la exposición de motivos es de describir la problemática, ¿no? Actual,
y plantear la alternativa de solución, ¿no? A través de un criterio lógico jurídico. Es decir, ¿qué tenemos y qué queremos? A ver, vamos a ver entonces cuáles son las partes, ¿no?, de la exposición de motivos, ¿no? Las partes que nos recomiendan que debería tener nuestra iniciativa, ¿no?, para cumplir los requisitos. En primer lugar, el fundamento de la propuesta. Luego, el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. Luego tenemos lo que es el análisis costo-beneficio, el informe de incidencia ambiental cuando corresponda. Asimismo, qué relación guarda nuestro proyecto de ley con la agenda legislativa y el acuerdo nacional. Y finalmente, bueno, los anexos, si tenemos, digamos, de repente, informes estadísticos, no sé, información que ayude, ¿no?, a un mejor conocimiento y que sustenten, digamos, nuestro proyecto de ley. Entonces, vamos a explicar lo que es la exposición de motivos. En primer lugar, habíamos mencionado el fundamento de la propuesta. Nos dice que vendría a ser el análisis de la situación fáctica jurídica a regular y su proyección, ¿no? El por qué y para qué. Vemos ahí en el ejemplo que dice cuál es el estado actual de la situación fáctica o jurídica a regular. O sea, estamos viendo ahí que el servicio militar es voluntario. ¿Y qué pretendemos, o sea, con nuestro proyecto de ley que estamos presentando, ¿no? ¿Cuál es el nuevo estado que planteamos, ¿no?, con nuestra propuesta o la prospección? O sea, ¿qué queremos? Que el servicio militar, ¿no?, sea obligatorio. Entonces, servicio militar voluntario y servicio militar obligatorio. Entonces, lo que se va a tratar, pues, es de dar sustento. En base a eso, digamos, va a girar el fundamento de nuestra propuesta. De repente podríamos hacer toda una narración, una histórica, de repente, de el por qué el servicio militar, ¿no?, tiempos pasados era, ¿cómo se llama?, era obligatorio, ¿no? Cómo eran de repente las famosas levas, los pros y los contras que tenía, pues, este servicio militar obligatorio, por qué se pasó a tener, ¿no?, en la legislación actual, que el servicio militar sea voluntario, ¿no? Y por qué queremos ahora que nuevamente el servicio militar sea obligatorio. Entonces, en eso va a girar, digamos, toda una narración, ¿no?, con la información que nosotros consideremos conveniente, ¿no?, para tratar de una u otra manera, a través de esta exposición de motivos, de convencer a nuestros colegas, ¿no? Porque nosotros podemos considerar que esto es perfecto, ¿no?, que esto es lo que requiere, podemos interpretar que esto es lo que requiere, digamos, el país, que esto es lo que requiere los ciudadanos, estamos explicando la importancia. Perfecto, nosotros o un grupo de congresistas podría considerar que esto es lo correcto, pero podría ser que otras personas no conozcan de esta problemática, de esta situación, ¿no? Entonces, a través de este fundamento lo que vamos a tratar es de socializar, tratar de convencerlos, que al momento que ellos lean, pues, valoren la importancia de esta propuesta, ¿no? Encuentren, pues, en esta exposición de motivos que sí es importante que el servicio militar sea obligatorio en este momento, ¿no? Fue voluntario, pero ahora, por las X razones que hemos descrito, pero ahora consideramos que sí es necesario. Entonces, de eso se trata el fundamento de la propuesta. Luego tenemos, en segundo lugar, habíamos dicho el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. Habíamos hablado del ejemplo del proyecto de ley presentado por el estudiante, donde hablaba, pues, de que proyecto de ley que busca, ¿no?, que el voto sea facultativo, ¿no?, que no obligatorio, que sea facultativo. Entonces, si analizamos el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional, es decir, vamos a analizar, identificar, ¿no?, qué normas se afectan de aprobarse la ley, ¿no?, y ver si esta se ajusta a la Constitución, ¿no?, y ver que no existan leyes sobre la materia. Entonces, en este caso, por ejemplo, si analizamos, ¿no?, hacemos el análisis, ¿no?,
de este proyecto de ley que estaba presentando, ¿no? Buscando modificar el artículo 31. Entonces, tendríamos que haber mencionado, es un proyecto de ley, ¿no? Ordinaria, ¿no? Un proyecto de ley que modifica la Constitución, el artículo 31 de la Constitución Política. Eso tenemos que explicarlo, ¿no? O sea, dirigirlo a las personas que van a tomar conocimiento de nuestro proyecto de ley. ¿Qué queremos? Entonces, ¿qué efecto va a causar nuestro proyecto de ley? Modificar el artículo 31 de la Constitución. O también, pues, tenemos que encontrar, pues, si el proyecto de ley que se presenta modifica otras veces la Constitución, modifica otras veces sentencias del Tribunal Constitucional, modifica otras veces tratados, modifique otras veces sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Por ejemplo, si empezamos a analizar un proyecto de ley de la pena de muerte, porque muchas veces se habla, ¿no? Tenemos que ver, pues, si este proyecto de ley, pues, va a modificar sentencias del Tribunal Constitucional, va a modificar tratados, ¿no? Sobre derechos humanos, ¿no? Y también ver, pues, si modifica otras redes de la Constitución, porque recordemos que la pena de muerte no está contemplada en la Constitución, salvo para los casos de delitos de traición a la patria, ¿no? Vemos aquí en este caso el ejemplo, ¿no? En cuanto a la exposición de motivos, ¿no? Estamos viendo el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. Y estamos viendo en el primer ejemplo, nos dice pues que este proyecto de ley modifica la ley 28.451, ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico, ¿no? del proyecto Camisea-FOCAM. Entonces, está describiendo ahí cuál es el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. Está modificando el artículo 2 de la ley 28.461. Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Luego, por ejemplo, vemos en el ejemplo 2, donde dice, pues, el proyecto de ley se enmarca dentro de los principios, está describiendo constitucionales, está explicando, pues, que se promulgó la ley 27.133, ley de promoción del desarrollo de la industria del gas natural, y en todo caso lo que se está buscando, pues, es su modificación, ya que nos habla del decreto supremo, el reglamento de la ley, es decir, lo que está buscando está describiendo, ¿no? En este caso, pues, la ley, los decretos supremos, el reglamentos al respecto de este proyecto de ley. Entonces, lo que se trata es en esta segunda etapa, es describir el impacto que tendrá el proyecto de ley sobre la legislación nacional. En tercer lugar, viene el análisis costo-beneficio, donde se va a tratar de analizar el impacto socioeconómico, ambiental del proyecto de ley. Es decir, explicar, ¿no?, la conveniencia de nuestro proyecto de ley en términos del costo-beneficio. Lo que se trata aquí es, de una u otra manera, valorar, ¿no?, la importancia de nuestro proyecto de ley, que su implementación va a incidir, digamos, en beneficiar a la población, que el beneficio va a ser mucho mayor que el costo de su implementación. Podría darse que solamente, como suele en la mayoría de casos, digamos, se suele describir sencillamente en palabras, explicar, pues, ¿no?, el costo-beneficio de nuestro proyecto de ley, como vamos a ver en unos ejemplos, o también se podría hacer, pues, toda una valoración, digamos, monetaria, en términos económicos y todo lo demás, ¿no?, para encontrarle el beneficio que va a ser, el beneficio del proyecto de ley va a ser mayor al costo de su implementación. Entonces, tú dices, pues, se trata de determinar la conveniencia de un proyecto mediante la enumeración y valoración posterior en términos monetarios en todos los costos y beneficios derivados directa o indirectamente de dicho proyecto de ley. Vemos aquí dos ejemplos sencillos, ¿no?, que también se suele utilizar bastante, ¿no?, como plantilla, podríamos decir, ¿no? En el ejemplo 1 vemos, ¿no?, el costo-beneficio. El presente proyecto no irroga gasto al tesoro público y, por el contrario, debe permitir
reducir el precio del gas al consumidor peruano con el consiguiente bienestar de la población. Entonces, está ahí demostrando en el costo-beneficio que reducir el precio del gas va a beneficiar a la población, mayoritariamente a la población. Así de sencillo lo está explicando, ¿no? En el ejemplo 2 vemos que dice, ¿no? La presente ley no genera gastos al Estado. Por el contrario, establece la equidad y facilita a las familias acceder al otorgamiento del bono familiar habitacional en el marco del programa Techo Propio para las modalidades de aplicación de construcción en sitio propio y adquisición de nueva vivienda. Entonces está dando a conocer ahí, pues, ¿no? Que este proyecto no va a generar gastos al Estado, por cuanto lo que se trata es ya de facilitar, digamos, el acceso al bono familiar habitacional en el marco del programa Techo Propio, ¿no? Y en este caso, pues, la población va a ser beneficiada, ¿no? Mayoritariamente. Entonces, de eso se trata el costo-beneficio, ¿no? De narrar o demostrar, ¿no? Con una valoración numérica, ¿no? Que nuestro proyecto de ley no irroga gasto al Estado. ¿Y por qué es? Porque también recordemos algo importante, ¿no? Que el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto. El único que podría presentar proyectos de ley, ¿no? que en materia económica, en materia presupuestal, es el presidente de la República. Es el que tiene, digamos, la exclusividad en la presentación de su proyecto de ley. Nadie más podría presentar este tipo de proyecto de ley. Por ejemplo, qué sé yo, aumentar pues el sueldo de los maestros, construcción de una central hidroeléctrica, de una carretera. No, eso no podría presentar, en este caso, un parlamentario, ¿no? O un ciudadano, no sé, un colegio profesional o lo que fuera. Entonces, eso tenemos que tenerlo en claro, ¿no? Pero habíamos puesto también, vemos en un ejemplo donde habla, pues, de la creación de un Ministerio de Cultura. Nos ha mencionado usted, digo, algunos dirán, ¿no? Pero crear un ministerio, pues, significa mucho dinero. Significa, pues, infraestructura, de repente, no sé, edificios, casas, oficinas, logística, ¿no? Todo el material, computadoras, luces, internet y todo lo demás. Personal, se necesita mucho personal para que funcione un ministerio, hasta un ministro tenemos que ponerle a un ministro que va a tener su sueldazo ahí, ministro, viceministros y todo lo demás, asesores y todo, consultores, todos ellos necesitamos pues, para que se pueda crear un ministerio, ¿no? Pero hay una palabrita que en este caso es este proyecto de ley presentado por un congresista, que dice que declárese de interés nacional, ¿no? Y necesidad pública. O sea, es una ley declarativa, que no está ordenando la ejecución, que aprobando esa ley no significa que se va a crear un ministerio, ¿no? Sino que es como un llamado de atención al Ejecutivo que queremos que se pueda crear este ministerio y luego pues habremos, en la exposición de motivos, habremos descrito por la importancia de la creación de este ministerio, pero estamos pidiendo que se declare necesidad pública, interés nacional. Entonces, es un llamado de atención para que de repente lo haga ¿quién? El gobierno, el Ejecutivo. ¿Y cuándo lo va a hacer? Hoy, mañana, pasado o nunca. Porque serán ellos quienes tengan que desembolsar el dinero. Pero ya se les hizo mención de la importancia de este proyecto de ley, o incluso pues un proyecto de ley que declara de interés nacional la construcción de la carretera transoceánica, una más para que nos sigan robando. No, pero es proyecto de ley que declara de interés nacional. Eso es lo que tenemos que entender, ¿no? En este caso, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. En cuanto al informe de incidencia ambiental o forestal, esto es solamente cuando corresponda, ¿correcto? Es solamente cuando corresponda. Imaginamos pues un proyecto de ley de reforma constitucional, un proyecto de ley ¿no? de reforma del sistema de justicia, no requiere pues un informe de incidencia ambiental. En este caso pues esto vamos a añadir solamente si nuestro proyecto de ley de repente es un tema de agricultura, un tema de minería, ¿no? Un tema del medio ambiente, vamos a incluir este informe. Aquí también estamos poniendo un sencillo ejemplo que podría ser todo un estudio ¿no? al respecto,
Vemos ahí, pues, ¿no? En este caso, informe de incidencia ambiental sobre la importancia de la vigilancia forestal. Entonces, ¿cómo lo está sustentando? De manera muy sencilla. Dice, debido al aumento de la deforestación y sus consecuencias catastróficas que tendrá para la humanidad, los organismos internacionales especializados, entre otras medidas, ven como una alternativa a la vigilancia forestal en un esfuerzo por proteger los bosques. Listo, cumplió, de manera muy sencilla, ¿no? Como estamos explicando con estos ejemplos, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es ver la relación con la agenda legislativa y el acuerdo nacional. Bien, para entender esta parte, estamos viendo ahí, pues, en primer lugar, lo que es, ¿no? Para poder entender esta relación, cómo se relaciona, pues, el título, el objeto de la ley, cuál es la vinculación que hemos hallado en ello. Entonces, estamos viendo que el título es el siguiente: ley que modifica los alcances de la ley 28.451, ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del proyecto Camisea, FOCAM. ¿Y cuál es el objeto de este proyecto de ley? ¿No? De la ley que modifica la ley 28.451. En su artículo primero, el objeto de la ley dice que tiene por objetivo modificar los alcances del artículo segundo de la ley 28.451, ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del proyecto Camisea FOCAM, para incorporar en los recursos del FOCAM el 25% de las regalías que corresponden al gobierno nacional que provienen del lote 57. Entonces, ¿qué se está buscando con la modificatoria de este proyecto de ley? ¿No? Que en este caso, pues, se incrementen los recursos del FOCAM para que se pueda, pues, tener el gas más barato, ¿no? Para que se pueda comercializar el gas más barato. Pues bien, teniendo el título y teniendo el objeto de ley, vamos a establecer, pues, qué vinculación guarda este proyecto de ley con el acuerdo nacional. Entonces, aquí, quienes presentaron este proyecto dicen, ¿no? Se vincula con la siguiente política de Estado. El acuerdo nacional todos lo conocemos, ¿no? En este caso es la política de Estado número 8, sobre descentralización política, económica y administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú. Entonces ellos consideran que esta ley, ¿no?, está vinculada a este proceso de descentralización política, económica y administrativa, propiciando el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú. Y en cuanto a la vinculación con la agenda legislativa, también en este caso, quienes presentaron el proyecto de ley encuentran que está relacionado con la agenda legislativa, con lo establecido en el numeral 19, que habla sobre el fortalecimiento del proceso de descentralización, y asimismo en el punto 20, que nos habla del financiamiento de los gobiernos regionales y locales, ¿no?, que se va a obtener, me imagino, a través del incremento, pues, de este fondo del FOCAM, ¿no? Entonces, esa es la relación, ¿no? La vinculación con el acuerdo nacional y la agenda legislativa. Tenemos aquí digamos, el cuadro completo de la parte principal del proyecto de ley 686, ¿no? Donde nos hablaba la creación del Ministerio del Deporte y de la Juventud. Tenemos ahí entonces la sumía, luego tenemos la presentación, ¿no? Fórmula legal, el título que lo han incluido en la fórmula legal, ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del Ministerio del Deporte y la Juventud, y habíamos mencionado que eran dos artículos nada más: artículo objeto de la ley y declaratoria de interés nacional, y la firma de los congresistas. Entonces, vamos a ver un siguiente ejemplo. Un siguiente ejemplo también aquí de un proyecto de ley donde estamos viendo de manera completa, ¿no? Repito, o sea, un proyecto de ley podría incluso ser establecido así en una carilla, en dos carillas, pero podría también tener 10, 20, 50, 100 carillas, ¿no? Si es un proyecto de ley muy, muy complejo, digamos. Entonces tenemos ahí lo que es la sumilla, en el lado superior derecho,
luego la presentación de iniciativa ciudadana, estamos viendo el marco legal, es artículo 107 de la Constitución y la ley 26.300, la presentación. Luego tenemos el título, proyecto de ley que propone declarar la enseñanza obligatoria del quechua en los colegios nacionales, es el título. Luego tenemos el texto normativo, la fórmula legal que está establecida aquí para este proyecto en 2 artículos, ¿no? El objeto de la ley, donde dice que tiene por objeto proponer la enseñanza obligatoria del quechua en los colegios del Estado y especificando en los niveles primaria y secundaria, y el alcance de la ley dice que tiene por finalidad la enseñanza del quechua en los colegios del Estado, ya que es de acuerdo al artículo 48 de la Constitución Política del Perú, el quechua es también el idioma oficial del Perú. Entonces está hablando, el alcance de la ley es en todos los colegios del Estado, 2 artículos, y luego venían las firmas, la fecha y las firmas. Y en la segunda parte, donde está sustentando, en este caso la exposición de motivos, los fundamentos del proyecto de ley, las 3 partes más importantes, ¿no? Fundamento del proyecto de ley, el efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional y el análisis costo-beneficio. Bien, de esa manera hemos hecho un recorrido bastante sencillo para poder tener una idea general de acuerdo a todo lo establecido, ¿no? A los procedimientos, tanto a lo establecido en la Constitución, en los procedimientos parlamentarios de acuerdo a sus funciones y en los procedimientos parlamentarios que cumple el Congreso de la República. Hemos visto con este ejemplo sencillo cómo se produce, ¿no? este importante producto que tiene el Congreso de la República, como son las leyes, ¿no? Que las hacen pues en representación de todos los peruanos, porque recordemos pues que el Congreso de la República, nos guste o no, sus gestos, actitudes, comportamientos, sus colores, nos representa a todos los peruanos. Esto pues se da bajo el principio de mayoría y somos los ciudadanos quienes elegimos quiénes van a pensar, opinar, decidir, hacer leyes por todos nosotros. Bien, de mi parte era lo que quería compartir con ustedes y muchísimas gracias por su amable atención. Ya está. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias, doctor. Gracias.